Pocas figuras del siglo XX levantan tantas pasiones y tantas polémicas como Fidel Castro, un hombre que, desde una pequeña isla del Caribe, llegó a desafiar a una superpotencia y gobernó su país durante casi 50 años. Para entender el mundo de hoy, es casi obligatorio echar un vistazo a su vida. Y es que, desde el primer momento, nos topamos con esto. Para muchísima gente, fue un faro de soberanía y justicia social, el David que se enfrentó al Goliat. Para otros tantos, un dictador sin más, responsable de una represión brutal y del exilio de miles de personas. Y esa tensión, esa dualidad, es la que va a marcar todo nuestro análisis. Muy bien, pues vamos a meternos en faena. Para entender al revolucionario hay que irse primero a los inicios del hombre, a sus raíces en la Cuba más rural. Nació en 1926. Su padre era un terrateniente español bastante adinerado, así que recibió una educación de élite en colegios jesuitas. Pero el punto de inflexión fue la Universidad de La Habana. Aquello era un hervidero de política, de activismo, y fue allí donde su conciencia social despertó y donde, de verdad, su camino empezó a coger forma. Y aquí está una de las grandes paradojas de su juventud. Él creció en la abundancia, en una hacienda azucarera enorme, pero veía cada día la pobreza extrema de los campesinos que trabajaban allí. Según muchos de sus biógrafos, ese contraste tan bestia fue absolutamente clave para forjar su ideología. El momento en que todo cambia llega en 1952. Fulgencio Batista da un golpe de Estado y de repente todas las vías legales para cambiar las cosas se cierran. Eso empujó a Castro a tomar una decisión drástica: abandonar la política tradicional y lanzarse a la lucha armada. La verdad es que su camino fue una auténtica montaña rusa de fracasos y, de resurrecciones. Primero, el desastre del asalto al cuartel Moncada. Falló por completo, pero le sirvió para darse a conocer en todo el país. Luego, tras ser amnistiado, se va al exilio a México. Allí conoce al Che Guevara y empieza a organizar la siguiente intentona. Después, la expedición del Granma, un desembarco que fue casi un suicidio, del que solo sobrevivieron unos pocos. Y con esos pocos se echó al monte y empezó una guerra de guerrillas desde la Sierra Maestra que, contra todo pronóstico, terminó con la victoria el 1 de enero de 1959. Y ojo a esta frase porque es mucho más que una frase. La dijo durante su juicio por el asalto al Moncada y se convirtió en su manifiesto político. Fue una declaración de intenciones en toda regla, donde ya anunciaba sus planes de reforma agraria y justicia social. Una vez en el poder, Castro no perdió ni un segundo. Empezó una transformación radical de Cuba y, además, intentó exportar su revolución, colocando a la isla en el centro de la Guerra Fría y convirtiéndola en un actor clave en lugares tan lejanos como África. Sus primeras medidas fueron, para la época, un auténtico terremoto. La reforma agraria acabó con los latifundios de toda la vida. La nacionalización de empresas, especialmente las estadounidenses, fue un desafío directo a Washington. Pero a la vez lanzó campañas masivas de alfabetización y salud que llevaron médicos y maestros a rincones del país donde el Estado jamás había llegado. Estos logros sociales, claro, pusieron a Cuba en rumbo de colisión total con Estados Unidos. Los años 61 y 62 fueron absolutamente decisivos. En abril del 61, sus fuerzas aplastaron la invasión de Bahía de Cochinos, que estaba organizada por la CIA. Justo después de esa victoria, declaró el carácter socialista de la revolución. Y solo un año después, el mundo entero contuvo la respiración durante la crisis de los misiles. La instalación de cohetes nucleares soviéticos en la isla casi provocó una tercera guerra mundial. Aquello selló para siempre su alianza con Moscú y su enemistad con Washington. Pero claro, esa alianza tan fuerte con la Unión Soviética tenía un peligro enorme. Cuando la URSS se derrumbó en 1991, el golpe para Cuba fue inmediato y brutal. La isla se hundió en la peor crisis económica de su historia, un auténtico desafío a la supervivencia del régimen. Y aquí está el dato clave: un 35%. Es que se dice pronto, pero una caída del 35% del PIB es una auténtica barbaridad para cualquier país. Sin el dinero soviético, Cuba se asomó al colapso total, y eso obligó a Castro a introducir algunas reformas económicas, como abrirse al turismo, simplemente para poder sobrevivir. Y todo esto nos lleva inevitablemente a su legado. Un legado que a día de hoy sigue generando un debate feroz, casi tan intenso como cuando él estaba vivo. Aquí es donde las dos visiones de Castro chocan con más fuerza que en ningún otro sitio. Y esta tabla lo resume perfectamente. Sus defensores sacan pecho con la erradicación del analfabetismo y un sistema de salud gratuito que fue referente mundial. Sus críticos, en cambio, denuncian la falta de libertades, la represión y una economía centralizada que nunca funcionó bien. Por un lado, la resistencia a Estados Unidos, por otro, la dependencia absoluta de la Unión Soviética. Como ven, cada logro tiene su crítica correspondiente. Al final, fue la salud lo que le apartó del poder.
En 2006, una enfermedad grave le obligó a cederle el mando a su hermano Raúl, primera de forma temporal y ya en 2008 de manera definitiva. Murió en La Habana en 2016 con 90 años, cerrando así uno de los mandatos más largos de un líder no monárquico en la historia moderna. Y así, al final de todo, volvemos a la pregunta del principio. Después de repasar su vida entera, la gran cuestión sobre su legado sigue totalmente abierta. ¿Fue un héroe que le dio dignidad y soberanía a su pueblo? ¿O fue un tirano que lo reprimió? Quizá la respuesta es que la historia nunca se va a poner del todo de acuerdo. En fin, la historia de Fidel Castro es desde luego compleja y llena de matices. Si este repaso ha servido para entender un poco mejor su figura, un me gusta siempre es de gran ayuda para que sigamos creando contenido como este. Gracias por acompañarnos.